el gozo en nuestro corazón, la alegría. Tú nos has hecho tus hijos, Dios, y nos has dado el privilegio, Padre, grande, hermoso, de poder ser llamados hijos tuyos. Ayuda, Dios, en esta mañana a nuestro director, nuestro hermano Daniel, úsalo, Dios, con poder. Dale esa alegría, Dios, que él se caracteriza. Dale esa destreza, Dios, de llevar a tu pueblo a alabarte a ti, glorificarte a Dios. Asimismo, Dios, bendice a las voces, a los músicos, a todos, Dios, a la iglesia de los que seremos parte de la alabanza. Que puedas encontrar corazones limpios y dispuestos para alabar y glorificar tu nombre. Bendícele más al rato las clases de los niños, en cunas, Dios. Todo, Dios, lo que se haga, tu predicación de tu palabra, Dios, la predicación de tu palabra, sea, Dios, para cumplir el propósito por el cual, Señor, tú nos has hecho tus hijos. Gracias, Dios. Trae con bien a los que vienen en camino, Señor, apresura sus pasos. Y los que no puedan venir por alguna enfermedad, alguna situación, bendícelos, Dios, fortalécelos, anímalos. Rogarte también por la reunión en Monterrey, Dios, que en este momento también ya están. Usa a nuestro hermano Luis, nuestra hermana Patti, Dios, bendice a los hermanos a quienes irán de visita, Dios. Señor, que pueda ser un tiempo de bendición. Gracias, Dios. Te pedimos, Padre, y agradecemos todo esto, Señor, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Dios, que es sobre todo nombre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos, amén y amén. Así como está, hermanos, con ese gozo, con esa alegría, le voy a dar el tiempo a nuestro hermano Daniel, que es el encargado, hermanos, de llevarnos a Dios en la dirección en esta mañana, hermano. Que Dios te use, Dios te bendiga, hermano. Buenos días, hermano, Dios te bendiga. Amén. ¿Cómo está, hermano? Bendecido. Pero ¿sabe qué, hermano? También debemos de venir dispuestos nosotros no solo a ser bendecidos, sino a bendecir. Amén, hermano. Una pregunta, hermano, antes de comenzar. ¿Usted le pertenece al Señor? Amén. Porque ese es el siguiente canto que vamos a entonar, hermano. Se pertenece. Hermano, si se puede poner en sus pies, por favor, para que alabe a nuestro Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, hermano, hasta que se quede ronco. Cántele a su Creador.
Amén. Pero dice el Salmo 48, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Amén, amén. Hermano, cántele al Señor en gran manera, no dice en normal, hermano, dice en gran manera, hermano. Así que disfrute, hermano, esta alabanza porque es dirigida al corazón del Señor. ¿Sí, hermano? Y vamos a cantarle al Señor, hermano, porque es nuestro príncipe de paz. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios, hermanos, con este canto, hermano. Cuando yo sentí el amor de Dios. Hermano, cuando usted se convirtió, hermano, ¿qué sintió, hermano, en su corazón? Sintió un gran gozo, ¿no? Entonces, hermano, así cántele al Señor, hermano, con ese gozo, hermano, de ese primer amor. El amor de Dios.
gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. Pueden tomar su lugar. Gracias a Dios que estamos aquí y queremos reconocer a quienes nos visitan por primera o segunda vez. Y tengo aquí invitados a Dayana Alexandra. ¿Sí está aquí Dayana Alexandra? Dayana. Ah, Dayana. Hija, si quieres, Dayana, si puedes ponerte de pie, hija. Acá estoy, mira, acá. Dios te bendiga, Dayana. Yo sé que ayer te vi en los jóvenes, aquí te vi muy contenta gritando y todo, ¿verdad? Y qué bueno que puedes estar hoy domingo. Nos sentimos muy contentos, Dayana, que estés aquí. ¿Quién te invitó, hija? ¿Quién? Aris. Ahí está ya al lado tuyo, ¿verdad? Ah, allá atrás, mírala, Aris. Qué guapa, Aris. Sí, Aris, déjenme decirles que Aris está invitando a media colonia, hermanos. Es la que es nuestra representante, es nuestra evangelista, es la que anda ahí por toda la colonia. Y gracias, Aris, de verdad. Muy contentos contigo. Ahí tú la vas a ver, que siempre me la topo en el carro. Ahí anda ahí tocando puertas, rompiendo vidrios, tocando timbres, ahí invitando. Gracias, Aris. Qué bueno, Dayana. ¿Cómo le decimos a ella, hermanos? Bienvenida. Muy bien. Y también nos visitan Ever y Cristóbal. Aunque ellos también... Si gustan ponerse de pie, Ever. Ya habían estado aquí un sábado, ¿no? ¿O no? Creo que ustedes son los que mi esposa no les dejaba entrar, ¿verdad? Y los golpeó y todo, ¿verdad? Sí, mira, mi esposa ese día llegó roja a la casa, estaba toda roja diciendo, amor, me siento bien mal, pero es que tienen que entender que estaban chismeando las damas ahí. Y cuando los vieron llegar a ustedes y no los conocían, pues dice mi esposa, pues yo agarré piedras y todo y puse las manos ahí. Así que... Ya hablando bien, nos disculpamos por eso, pero nos sentimos muy contentos que a pesar de eso, ustedes puedan venir. Así que nos sentimos bien contentos, Ever y Cristóbal. ¿Cómo les decimos, hermanos? ¡Bienvenidos! Dios les bendiga, pueden tomar su lugar. Gracias, de verdad, Ever y Cristóbal. Nos gozamos que estén aquí, a pesar de las malas bienvenidas, ¿verdad? Muchas gracias por estar aquí. Creo que todos los demás somos de casa. Sí, todos los demás somos de casa. Hermanos, usted andaba en Mazatlán, usted ni... ¿Qué me trajo? Ah, entonces sí. Ah, entonces sí, mira, ¿cómo le decimos a ella? Bienvenida. Nada más por las conchas y el postre, no te creas, hija. Nos da gusto verte junto con nuestra hermana Julieta que andaban fuera. Hermanos, bienvenidos, nos da gusto verlos a todos, qué bendición poderles ver y espero que se sienta cómodo y en casa. Vamos a darnos un fuerte abrazo, ahorita que nuestro hermano Daniel nos diga en el canto de Estamos Juntos Otra Vez, aprovechémonos, demos un fuerte abrazo, saludémonos y digámosles a nuestras visitas que nos da gusto verlo. Así que hermanos, bienvenidos, ¿cómo nos decimos nosotros mismos? Bienvenidos. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Estamos juntos. A darnos un abrazo, un beso, hermano, de bienvenida. Ahorita yo le digo, hermano, en este canto. Ahí voy. ¿Está contento, hermano? Amén. Acuérdese que viene a glorificar el nombre del Señor, Acuérdese que viene a cantarle a su Dios, a su Hacedor.
qué, hermano? Mire. Hermano, vamos a abrir nuestras Biblias. ¿Qué sigue, hermano? En el Salmo 21, y voy a invitar a mi hermano David. Háganos dejar lo que está en hermano. Es cuando, ha mezclado con la de cuando yo sentí, ¿no es eso? Les pido de favor que abran su Biblia en Salmo 21. Empezaremos yo primero y después ustedes el versículo y así nos iremos. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación como se goza. Has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida de hermano y se la diste, la cura de días eternamente y para siempre. Grande es tu gloria, en tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él. Porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Su Fruto destruirás de la tierra y tu descendencia de entre los hijos de los hombres. Porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. pues tú Los los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Todos juntos, en Engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y adoraremos tu poderío. Amén. Muchas gracias, hermanos. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Vamos a ponernos nuestros pies, hermanos, por favor. Y vamos a cantarle a nuestro Dios, porque Dios es fiel, hermanos. ¿Usted cree que Dios es fiel, hermanos? Cántale, cántale. Thank you.
vamos a seguirle cantando a nuestro Dios, hermanos, este canto que se le llama Jesús, mi fiel amigo. Gracias, hermano Daniel. Los niños pueden salir a sus clases, los niños más chiquitos a cunas, y mientras vamos nosotros, hermanos, a continuar el estudio del libro de Hechos. Vamos a ir abriendo nuestras Biblias ahí en el libro de los Hechos, capítulo número 6. Y los niños vamos a darles oportunidad que salgan, mientras los demás nos acomodamos. Ahí en Hechos capítulo 6. Muy bien. ¿Vamos allá? Vámonos. Hechos capítulo número 6. Buenos días, buenos días. ¿No quieren salir o qué, hijos? Les cambiamos todo el escenario, bien bonito. Ya no lo van a conocer.
Muy bien, Hechos capítulo número 6. Sí, la hermana Betty se quiere ir para allá, dice. Dice, allá está más chido que aquí. Hechos capítulo número 6. Hoy tenemos algunas lecturas largas, pero muy necesarias para entender nuestro mensaje en esta mañana. El título del mensaje, hermanos, le hemos llamado Última Oportunidad. Y antes de leer la lectura desde Hechos 6, del versículo 8 y todo el capítulo 7, vamos a leer casi 70 y tantos versículos. Antes de leerlos, quiero ponerlos en contexto y por qué le llamamos la última oportunidad. Si usted recuerda, el contexto del libro de los Hechos es, han crucificado a Cristo Jesús, pasaron 40 días donde Jesús resucita al tercer día y durante 40 días se le aparece a más de 500 personas. Y la nación de Israel tuvo 3 oportunidades para poder recibir a Jesús como su Mesías. Al día de hoy, si usted ve o habla con algún judío, tiene usted la oportunidad de hablar con ellos. Ellos siguen esperando al Mesías. Ellos no creen en Jesús como el Mesías. Sí creen que Jesús nació, sí creen que Jesús fue un profeta, un buen hombre, pero ellos no creen en Jesús como su Mesías. La razón principal, hermanos, es porque ellos dicen que según toda la Biblia, cuando el Mesías aparezca, entre muchas cosas que ellos dicen que tiene que suceder, una de ellas es que cuando el Mesías aparezca y venga a la tierra, traerá paz a toda la tierra. Dice, entonces Jesús no pudo haber sido el Mesías porque aquí están las guerras, sigue habiendo guerras, sigue habiendo muertes, sigue habiendo problemas. Entonces dice, Jesús no es el Mesías. Es la razón que ellos dan. Y Jesús, obviamente, nosotros los creyentes cristianos sabemos que Jesús sí es el Mesías. Ahora, Dios les dio la oportunidad a los judíos durante 3 testimonios para recibir a Jesús como su Mesías. Uno de ellos, el primer testimonio que Dios levantó, y déjenme decirles que ellos lo creen. Repito, si tú hablas con un judío, te van a decir que antes de que el Mesías aparezca tenía que venir un profeta antes para preparar el camino, o sea, Elías. Y entonces, esa figura, esa profecía que habla Malaquías, capítulo 4, se cumple con Juan el Bautista. Juan el Bautista es el Elías que tenía que preparar el camino del Mesías. Así que la primera oportunidad que tuvieron, gracias hermano, la primera oportunidad que tuvieron los judíos para recibir el testimonio de Jesús fue Juan el Bautista. Juan el Bautista, ahora estamos estudiando en Monterrey el Evangelio de Juan. Los hermanos que vayan allá están estudiando, di la introducción. Y van a ver el día de hoy con el hermano Sergio que Juan el Bautista decía, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Ayer lo enseñamos también con los jóvenes. ¿Refiriéndose a quién? A Jesús. Esa fue, hermanos, la primera oportunidad que tuvieron los judíos de recibirlo, de recibir a Jesús como su Mesías. ¿Qué hicieron con Juan el Bautista? No solo rechazaron su mensaje, sino que lo mataron. Después Dios les da una segunda oportunidad a los judíos, obviamente con Cristo Jesús. Jesús, hermanos, les testifica durante 3 años que Él era el Mesías. Y hermano, nada más para que entiendas la razón por la cual rechazan a Jesús como su Mesías, entre muchas cosas como la que acabo de decir. Para el judío, hermanos, decir la palabra de Dios, hermano, tú y yo tenemos una copia de la Biblia impresa. Ellos no pueden tener copias impresas, ellas las escriben a mano. Ellos tienen escribas, hermanos, que hacen sus copias de la Biblia a mano, se tardan 1 año. Te puedo pasar, y no estoy mintiendo, te puedo pasar un teléfono de WhatsApp donde tú te puedes contactar con un judío, con un escriba directamente en Jerusalén, donde pueden hacer una copia, hermanos, de la Torá. Si tú la quieres, te van a cobrar una buena lana en dólares. Y se tardan todo 1 año, hermanos, para escribir Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso es el Torá para los judíos. Toda la Biblia
obviamente la tienen igualita al Antiguo Testamento, pero ellos la escriben a mano. Bueno, cada vez que ellos escriben la palabra Dios, hermanos, tienen que decir una serie de palabras de bendiciones para poder escribir la palabra Dios, Elohim. Ahora, le explicaba ayer a mi familia, la palabra Jehová, que tuvieron que hacer una transliteración en el español porque la palabra Yahvé, una Y, una W, una H y una B chica, hermanos, no la pudiéramos pronunciar en nuestro español. ¿Cómo pronuncias eso? No puedes. En el español tuvieron que ponerle una vocal después de cada consonante para que se pronunciara Yahvé o Jehová. Ahora, hermano, para el judío no puedes decir esa palabra, está prohibida. De hecho, legalmente, si tú vas a Israel y te escuchan decir Jehová, te vas a meter en problemas. No puedes decirlo. Ahora, ¿por qué te digo eso? Hermano, cada vez que tú leas en la Biblia, en los evangelios que narran el ministerio de Jesús, y tú te fijas, cada rato él decía, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Bueno, la palabra yo soy, hermanos, en nuestro español, es lo que se traduce como Dios. Por eso cada vez que ellos decían, que escuchaban decir a Jesús, yo soy el buen pastor, hermano, cállate la boca, para el judío no la podemos pronunciar así a la ligera, y tú te haces pasar por Dios, hermano, lo mataron a Jesús. El celo del judío, hermanos, terminó matando a Jesús. Entonces, esa fue la segunda oportunidad que tuvieron los judíos de recibirle como el Salvador. Por eso tú vas a ver ahí en Juan capítulo 1, versículo 11, pasaje que vamos a ver más adelante, que dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Aún así, hermanos, mataron a Cristo, mataron a Juan el Bautista, mataron a Cristo, lo crucificaron. Aún así, hermanos, Dios les da una tercera oportunidad y última, y por eso mi título llamado La Última Oportunidad. ¿Dónde se cumple esto? En la lectura que vamos a tener. Dios levanta al tercer testigo, que Dios le da la oportunidad por última, de recibir a Jesús como su Salvador. Ahora sí, teniéndolos a ustedes en ese contexto, vamos a Hechos capítulo número 6, una lectura larga. Voy a hacerla, hermano, ponga usted atención en su Biblia. Voy a leer una larga pero necesaria lectura. Versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo lo arrestaron y lo trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues les hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el de un ángel. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Ahora, hermano, empieza una de las grandes exposiciones de todo el Antiguo Testamento, hermanos. Que un hombre puede resumir todo el Antiguo Testamento, hermano, Esteban lo hace. Vean la respuesta de Esteban, usando todo el Antiguo Testamento para testificar de Cristo. Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él. Cuando él aún no tenía hijo, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían,
por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviado José hizo venir a su padre Jacob y a toda la parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón al visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno era maltratado, le defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego, en una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernador y juez? A este, y hermano, esta parte lo entendían los judíos, sabía por qué lo estaba diciendo Esteban, refiriéndose: lo han rechazado, como ustedes han rechazado a Jesús, para que vayan entendiendo por qué Esteban está diciendo esto, y hace énfasis en estas palabras. Dice: este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el mar y en el desierto por 40 años. Este Moisés, el que dio a los hijos de Israel, el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés, refiriéndose a Jesús. Es una profecía que viene en Deuteronomio 18. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Por eso esa foto que le pongo, hermano, es el monte Sinaí real. Ahí fue donde Dios le dio la ley a Moisés y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que damos, la cual nuestros padres no quisieron obedecer, ¿se fija? Sino que la rechazaron, desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto,
Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le ha acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de su mano se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que se rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevaste el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas. Y por eso, dice, os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que habían visto. Lo que enseñé en estos días en matrimonio, dice, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a lo cual Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Ahora hablando de David, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Ahora, hermanos, después del resumen, viene la aplicación dura. Duros de servicio. O sea, ustedes siempre han rechazado la verdad. Nuestros padres, dice Esteban, hablando de los judíos, siempre han rechazado la verdad, e incircuncisos de corazón, porque ellos se habían hecho la circuncisión física, que es quitar, hermanos, el prepucio en el miembro del hombre, y eso era una señal que Dios había dicho para decir, este es el pueblo, pero dice Esteban, aunque ustedes físicamente se han hecho la circuncisión, en su corazón no. Su corazón sigue siendo incrédulo. Dice, resistes siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley y por disposición de los ángeles, y no la guardasteis. Entonces, hermano, cuando esto lo escuchan, y ahorita voy a desmenuzarles, ¿quién no está escuchando esto? Los mismos que mataron a Juan el Bautista, los mismos que incitaron al pueblo, lo vamos a ver ahorita, para crucificar a Cristo, son los mismos que ahora, versículo 54 dice, oyendo estas cosas son los mismos líderes, el mismo concilio. Oyendo estas cosas, dice, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Hermano, y si usted que está exagerado el versículo 54, busque un video en YouTube donde hubo unos predicadores que se agarraron, unas hermanas predicando afuera de un colegio en Israel a niños y adultos que iban pasando por ahí, tenían una bocina predicando de Jesús. Cuando aquellos escuchaban a Jesús, hermano, niños, fueron sobre ellos a golpearlos, a tirarles patadas, porque ellos no pueden escuchar que Jesús es el Mesías. Solo por ejemplificar lo que está pasando en el versículo 54, hermanos. Se enfurecieron cuando dijeron, ¿qué? ¿Me estás diciendo que Jesús es el Mesías? Dice el versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando gracias voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, hermanos, murió. Dios, habla en nuestras vidas, Dios. Que podamos ver este testimonio que tú dejaste a tu pueblo, Dios, a la nación de Israel, como última oportunidad que les diste para reconocer a Jesús. Que nosotros podamos aplicarlo a nuestras vidas, Dios, y entender
que tú nos das oportunidades, Dios, de hacer cambios en nuestra vida. Pero Dios, tu misericordia, Señor, y las oportunidades que nos das, tiene un límite. Y aquí vemos, Dios, y aprendemos. Diste oportunidades, pero esas oportunidades, Dios, se acaban. Ayúdanos, Padre, a valorar la vida y la oportunidad que nos das, Dios, de ser llamados tus hijos. Y ayúdanos, Padre, a hacer los cambios que necesitamos en nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo. Amén. Dios, hermanos, siempre ha querido tener comunión con sus hijos. Siempre, hermanos, siempre, siempre. Cuando hablamos de comunión, hermanos, yo le pongo ahí la palabra comunión. Dios siempre ha querido tener una relación personal con usted, conmigo y con cada ser humano, con todos, absolutamente, de una manera personal. No solamente como iglesia, no solamente como matrimonio, sino, hermanos, Dios siempre ha querido tener una relación íntima y personal con usted, conmigo y con todos. A eso es a lo que nosotros le llamamos comunión. Pero cuando vemos la historia, hermanos, y eso desde Génesis 1, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, si usted recuerda, dice la Biblia que se paseaba Dios en el huerto y siempre, hermanos, platicaba con Adán y Eva. Si usted recuerda, cuando pecó Adán y Eva, a Dios se le hizo bien raro. Claro, Dios lo sabía todo, pero nos deja en su relato solamente para enseñanza nuestra, que dijo, dice la Biblia que Dios salió a pasearse como siempre lo hacía, pero resulta que ese día que salieron a pasear, que salió Dios a pasear, el hombre estaba escondido y dijo, ¿qué onda? ¿Cómo andan ustedes? Estamos aquí escondidos, tuvimos miedo y estábamos desnudos. ¿Quién les enseñó que estaban desnudos? Hermano, ¿por qué? Dios extrañó que de repente el hombre, Adán y Eva, cambiaron su actitud, porque Dios siempre quería tener relación con ellos, tenía relación con ellos diario, pero resulta que ahora salió Dios a pasear para, como los demás días, tener relación con Él, y ahora ellos estaban con miedo y escondidos, y Dios dijo, ¿qué pasó? ¿Saben, hermano, que esa es la reacción natural del ser humano? Miren, vaya conmigo a Éxodo, capítulo número 20. Dios quería tener comunión con el hombre. Dios, en el contexto de Éxodo capítulo 20, está diciéndole a Moisés, dándole las tablas de la ley. Pero cuando el pueblo, hermanos, vio ahí que Dios apareció, hermanos, y yo me imagino esa escena, yo le voy a confesar algo. Yo tengo muchas cosas, a muchas cosas les tengo miedo. Pero una de las cosas que a mí me da miedo en la madrugada, cuando empieza a llover y los truenos, cómo se oyen y cómo los vidrios se oyen que tiemblan, solo para darnos una idea, hermano, a mí una persona sí me da miedo. Y solo para darnos una idea, hermanos, que dice la Biblia, miren, Éxodo capítulo 20, que está Dios hablando con Moisés y con el pueblo. Y entonces mire versículo 18, dice, Éxodo 20. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron. ¿Y qué hicieron? De lejos. No, está feo este rollo. Ahí está Moisés con Dios hablando, Moisés dándole las leyes, porque si tú ves desde el versículo 1, está dándole la ley, lo que conocemos como los 10 mandamientos. Y cuando Dios se lo está dando, hermanos, hay relámpagos, le pongo ahí la imagen en la presentación, relámpagos, truenos, o sea, algo impresionante. Y el pueblo cuando vio eso dijo, no, y se alejaron. La misma reacción de Adán y Eva después de pecar, alejarse. Ahora entiende por qué muchas veces nosotros nos alejamos de Dios y nos da flojera ir a la iglesia, leer la Biblia, orar. Hermano, muchas veces son reacciones que demuestran que en vez de nuestra vida no está muy bien. Y véanlo, el pueblo dijo, ¡ay no! Y se fueron. Y dijeron, vea, versículo 19 a Moisés, no, habla tú con nosotros, no hay problema, Moisés, o sea, tú y yo háblanos y dinos, hey, Dios dice, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y hermanos, a partir de aquí, porque el pueblo lo decidió, Dios no vuelve a hablar de manera directa con el pueblo, no vuelve, se acabó. Siempre ahora Dios dijo, ok, ustedes lo decidieron, ahora yo he puesto, y de ahí nace el concilio, hermanos, o líderes en el pueblo de Dios, que eran los que representaban al pueblo,
Y el pueblo, hermanos, lo que decidían esos líderes, entonces Dios lo consideraba como una respuesta de todo el pueblo. Porque es importante entender esto. Porque, hermano, en Cristo sí creyó Pedro, ¿y qué era? Judío. En Cristo sí creyó Pablo, ¿y qué era Pablo? Judío. En Cristo sí creyó Andrés, ¿y qué era Andrés? Judío. Entonces la Biblia es una mentirosa cuando dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Hermano, la mayoría de las personas que se convirtieron, ¿qué eran? Judíos. Entonces la Biblia es una mentirosa. No. Lo que pasa, hermano, que a partir de Éxodo 20, todas las decisiones que representaban al pueblo, ¿quiénes la tomaban? Los líderes. Y lo que los líderes decidieran, eso representaba a quién? Al pueblo. Aunque de manera individual hubo personas que sí creyeron en Jesús. Pero como nación, ¿qué sucedió? Rechazaron a Jesús. Porque los líderes, y ahorita se lo voy a mostrar, el concilio fue el que dio orden de matar a Juan el Bautista, de matar a Jesús, y ya vimos la historia, ¿quién mató a Esteban? Ahorita lo voy a mostrar, los líderes del concilio. Entonces Dios lo toma como una respuesta de la nación de Israel diciendo, entonces la nación de Israel me ha rechazado. A los suyos vino, ¿y qué hicieron los suyos? No lo recibieron. Aunque de manera individual sí hubo judíos, hermanos, que creyeron en Jesús, como la lista que le acabo de mencionar. Pero quiero mostrarle cómo de dónde nació que el pueblo dijo, no, Moisés, nosotros no vamos a hablar con Dios, habla tú. Y mire versículo 20, y Moisés respondió al pueblo, no temas, porque para probarlos vino Dios, y para que su temer esté delante de vosotros, para que no peques. Pero el pueblo, hermanos, decidió de manera personal no hablar con Dios, por miedo. Y eso es la reacción, hermano, natural del ser humano, como le dije, y vean ahí en Génesis capítulo 3, eso hermano viene, ese es el producto y el resultado del pecado en nuestras vidas, hermano, del ser humano, todos somos pecadores. Y ese pecado nos hace, hermano, nosotros reaccionar siempre con miedo de alejarnos de Dios. No voy a usar la palabra normal, voy a usar la palabra común. Que el ser humano ante el pecado, ¿qué cause? Miedo. Dios causa miedo. Leer la Biblia me da miedo. Orar me da miedo. La iglesia, las predicaciones me da miedo. Es una reacción, no es suya exclusiva, hermano, de todos nosotros. Porque el pecado, hermano, se transmitió, dice Pablo, según Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5, 12. Entonces, ¿qué significa eso, hermano? Que como el pecado, tú y yo pecamos, porque dice Romanos 3:10, que no hay justo ni hay uno, no hay uno. Todos, hermano, los que estamos aquí, incluyendo el que está predicando, peor el que está predicando, hermano, somos pecadores. Y ese pecado nos lleva de manera natural a darnos miedo a Dios. Por eso, vea lo que le dije hace rato, vamos a verlo con la Biblia, Génesis capítulo 3. Vemos que ya pecó Adán y Eva. Voy a leer desde el 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto, hermanos, como siempre. Siempre Dios se paseaba, hermanos, para tener comunión con el hombre. Como todo, esto no fue algo, nomás ese día se le ocurrió a Dios. Hermano, Dios siempre se paseaba en el huerto y tenía comunión con el hombre y con la mujer. Siempre. Era natural eso, era todos los días. Pero ahora pasó algo diferente. Dice, al aire del día, y el hombre y su mujer, vea, se escondieron. Porque la reacción natural del hombre cuando peca, hermano, es miedo, esconderse de la presencia de Dios. No es no leer la Biblia, hermanos, orar o no venir a la iglesia, me da flojera. No es una reacción solamente de no me gusta, tengo flojera, estoy desanimado. Hermano, es una reacción natural de miedo por nuestro pecado. Eso fue lo que pasó con la nación de Israel. Vio truenos, hermano, y vieron la presencia de Dios y dijeron, no, Moisés, habla tú con Dios, compadre, si te va a ir mal, que te vaya a ti, pero nosotros no, nosotros de lejecitos. Entonces, a partir de ahí, hermanos, ¿qué hizo Dios? Tomó en respuesta, y tú puedes ver a través de la Biblia, que Dios tomó esta respuesta y dijo, muy bien, ahora entonces yo voy a hablar a través de representantes.
de líderes que van a representar al pueblo, porque el pueblo no quiere hablar directamente conmigo, entonces está bien, ustedes lo decidieron, ustedes van a tener representantes líderes y de ahí vienen los jueces, los príncipes, que cada tribu tenía como líder y entonces ellos hablaban directamente con Dios. Y Dios daba instrucción al líder y luego el líder bajaba esas instrucciones al pueblo, porque el pueblo lo decidió, ¿dónde? Éxodo 20. Pasa el tiempo, hermanos, y eso se convierte en lo que conocemos o en el Nuevo Testamento como el concilio. Mire, vamos allá a Mateo capítulo 26. El concilio, hermanos, era el que representaba a la nación de Israel. Mateo 26. Mire ahí en sus Biblias, Mateo capítulo número 26. Está hablando cuando precisamente están crucificando o están juzgando a Jesús. Y vean, versículo 59, quiero mostrarle que son los mismos que cuando Esteban lo están apedreando, son los mismitos hombres, los mismitos. Mire, Mateo capítulo 26, versículos 59 y 60. Dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, o sea, ¿quiénes? Los líderes que representaban a la nación de Israel y que por eso rechazaron a Jesús y que por eso Dios dice, a los suyos vino, y ¿qué hicieron los suyos? Los rechazaron. Porque si no, hermanos, usted no va a encontrar la congruencia entre, pero lo que dije ahorita, Pedro era judío, Pablo era judío, Andrés era judío, Esteban era judío, todos los apóstoles son judíos, los que creyeron en él eran judíos. Entonces la Biblia es un error, porque dice que los judíos le rechazaron y ellos eran judíos. Sí, pero los que representaban al pueblo, hermanos, el concilio, los líderes que te van a ver, que ese fue lo que Dios determinó por selección del pueblo, que los iban a representar. ¿Qué hicieron? Aquí está, voy a volver a leer el versículo 59. Dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús, lo mismo que hicieron con Esteban. ¿Se fijaron? Hermano, y hasta el día de hoy, tú hablas con un judío ortodoxo y te van a decir, Jesús es una farsa. Y sabes tú que Hechos 7, ni te quiero decir ahorita para que no te me distraigas. Hay pasajes que ellos dicen, se equivocó el autor de Hechos por algo que dice ahí Esteban de dónde fueron enterrados los padres, que dicen ellos que es un error de lo que dice Génesis. No, cierro paréntesis, solo te quiero decir porque ellos siguen diciendo hasta el día de hoy, Jesús es una farsa. Ellos no creen en el Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo, la palomita buena onda en la que creemos, es una abominación. Ellos no creen en el Espíritu Santo. Entonces, hermano, vean, dice aquí, versículo 59, arremetieron contra Jesús para entregarle a muerte y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron, pero al fin vinieron 2 testigos falsos y usted puede ver ahí eso que armaron en contra de Jesús. Pero ¿quiénes, hermanos? Versículo 59, principales sacerdotes, ancianos y todo el concilio. ¿Por qué es importante eso? Comparémoslo con Deuteronomio, ahí está en sus pantallas, capítulo 21. Deuteronomio capítulo 21. Si se fijan, Deuteronomio viene después de Éxodo 20, cuando Dios ya da todas las leyes y cuando el pueblo ya había dicho, no, nosotros no queremos hablar directo con Dios, tendremos personas, autoridades que nos representen. Entonces dijo, ok, Dios dijo, muy bien. Después de eso, hermanos, Dios escribe Deuteronomio 21. ¿Y qué dice? Versículo 1. Si en la tierra que Jehová tu Dios te da, para que la poseas, fuere hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces ¿quién? Vea, ¿quién? Los ancianos, los líderes, no el pueblo. Porque el pueblo ya decidió, el pueblo dijo, no queremos hablar contigo, Dios. Ah, muy bien, ¿no quieres? No. Entonces, ¿qué va a pasar? No, nosotros vamos a mandar nuestros representantes. Ah, muy bien. Sus ancianos, sus príncipes, sus líderes, sí. Entonces dice Dios, bueno, entonces sus ancianos, sus jueces saldrán,
van a medir la distancia hasta la ciudad que está alrededor del muerto, y los ancianos de la ciudad más cerca al lugar donde fuere hallado el muerto, tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo, y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca ha sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la cerveza allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, no el pueblo, los sacerdotes, o sea, los líderes, dice, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios, para que le sirvan, y tienen que saber la historia de Leví. Voy a hacer una pausa. ¿Por qué está diciendo Dios de la tribu de Leví? ¿Alguien recuerda? Cuando Moisés, hermanos, baja del monte de que les pongo ahí de Sinaí, que Dios les da Dios le está dando la ley, hermano, abajo, ¿recuerdan? La nación de Israel se volvieron todos y dejaron a Dios a un lado, y Aarón le sacó un becerro de oro, y todo el pueblo estaba desenfrenado a pecar. Moisés, imagínate, hermanos, 1,5 millones de personas desenfrenados, ¿cómo los controlas? Difícil. Entonces Moisés nomás se paró frente al pueblo y dijo, los que estén por Jehová saquen su espada. Y los únicos que sacaron su espada fue la tribu de Leví. Y dijo Dios, maten a sus hermanos, a sus parientes más cercanos, a todo el que esté pecando de su familia. Hermanos, y ellos se atrevieron a matar a primos, hermanos, primos que estaban pecando. Los mataron, literal los mataron. Le atravesaron la espada a esos hombres. Entonces, paró toda la mortandad, se paró el pueblo de pecar, muchos murieron, y entonces Dios dijo, por cuanto esto hizo la tribu de Leví, a partir de ahora ellos yo los he seleccionado de entre todas las tribus, para que sean los únicos, que cuando sirvan en el templo, los únicos que van a estar calificados de poder tocar las cosas santas, será la tribu de Leví. Cierro paréntesis para que entienda por qué ahora regresamos aquí. Porque Dios dice, entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová. Porque no quería que te quedaras confundido. Oiga, pastor, usted dijo que los líderes, el pueblo fue el que decidió, y aquí dice que Dios seleccionó a Leví. Sí, Dios seleccionó a Leví allá, en la historia que acabo de decir. No en esto, que el pueblo fue el que decidió, dijo, ya no queremos hablar con Dios directo. Moisés, habla tú y tú nos dices. Entonces ellos seleccionaron líderes. Regreso. Para que les sirvan y para bendecir el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la cerviz de la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona, ve, tenían que decirle a Dios, Dios, perdona a tu pueblo. Versículo 8. Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Y vean versículo 9, y tu culpa, y quitarás, la culpa de la sangre inocente del medio de ti. Les voy a explicar, si no me entendió bien, lo que está diciendo aquí Dios. Dios dice, si llegas a encontrar un día muerto en tu territorio donde tú estés, y tú ni sepas qué rollo, para que Dios no te culpe de esa sangre, tus líderes van a tener que ir, van a tener que ofrecer un sacrificio por ese muerto, y sobre la cabeza de ese sacrificio, de ese becerro, se van a lavar ustedes las manos y van a decir, Señor, libres somos de culpa de este muerto. Nosotros no tuvimos que ver en esto, perdona a Israel, a tu pueblo, de la muerte de este hombre. Perdónanos, somos libres. ¿Sí entiende, hermano? Eso era parte de la ley que Dios había dicho que tenían que hacer cuando encontraron un muerto, entre muchas leyes que tú puedes encontrar ahí en Deuteronomio. Pero vas a ver por qué estoy diciendo eso. Esa era la responsabilidad que Dios le había dado a los líderes cuando encontraron un muerto. ¿Qué sucedió con Jesús? Mateo 27. Ahora que usted ya sabe lo que dice la ley, ¿qué debieron de haber hecho los líderes? Mateo 27. Vea esto, hermanos. Impresionante. Para que entiendas por qué estoy poniendo el título, la tercera y última oportunidad.
Mateo 27. Mire versículo a partir del versículo 20. Pero, mira, otra vez, ¿quién, hermanos? Se fija que todas las lecturas que hemos hecho, ¿quién es? Los principales sacerdotes, los escribas, el concilio, los líderes. Porque son a los que Dios, bueno, el pueblo seleccionó y ahora ellos han sido puestos para representar al pueblo. Y otra vez, ve, versículo 27, pero capítulo 27, versículo 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Pausa. ¿De qué está hablando? Le pongo en contexto. Pilatos no encontraba, hermanos, nada que pudiera llevar a Jesús a la muerte. En ese momento los judíos, hermanos, estaban siendo esclavos de Roma. Todos los judíos ni de chiste, hermanos, ni de chiste podían aplicar las leyes de matar a alguien, porque para empezar Dios lo había prohibido, y segundo, hermanos, ellos vivían bajo esclavitud de Roma, y Roma no permitía que nadie tuviera sus propias leyes, sino Roma, tenían que ser ejecutadas las leyes de Roma. Entonces, hermanos, Pilatos, cuando está enjuiciando a Jesús, no ve nada malo, y entonces la esposa le dice: oye, amor, en secreto, va y le dice la esposa a Pilatos: amor, estoy teniendo unos sueños acerca de este hombre, por favor no le hagas nada, es inocente. Dios le había revelado a la esposa, hermanos, de Pilatos, que no le hiciera nada a Jesús. Y Pilato, hermanos, luchando entre, híjole, pues, ¿qué hago? Me están presionando la ley, el pueblo, pero no veía nada culpable. Entonces se le ocurre decir: vamos a hacer algo. O voy a liberar a un preso. O libero a Jesús o libero a Barrabás. Entonces los líderes, los que debieron de haber hecho Deuteronomio, lo que acabamos de leer, capítulo 20, 21, hermano, ¿qué hicieron? Ahora sí, ya me entendieron, versículo 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud: que liberen a Barrabás, que liberen a Barrabás, que liberen a Barrabás, que liberen a Barrabás. Los líderes, los que representan a la nación de Israel. Sigo leyendo. Dice: que fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Que algo bien interesante, hermano. Si usted supiera, el nombre original de Barrabás significa Jesús. Es bien interesante que usted estudie que Barrabás se llamaba Jesús. Y después le enseño de eso. Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron: sea crucificado. ¿Incitados por quién, hermanos? No se le olvide el versículo 20. Principales, sacerdotes y ancianos, diciendo: crucifíquenlo. Y el gobernador dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban nada más diciendo: sea crucificado. Hermano, Pilato es un inconverso, no creyente, no conocía Deuteronomio capítulo 20, hermanos, no conocía la palabra de Dios. Él de manera instintiva, y le voy a decir algo, estudie Romanos. Solo le voy a dar la respuesta, está en el capítulo 2 la respuesta. Porque él, sin ser salvo, de manera instintiva, hace lo siguiente, lo que Dios había dicho en Deuteronomio 28. Dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante de Pilato, diciendo, un inconverso, hermanos, diciendo: inocente soy yo. Lo que le correspondía a la nación de Israel para testimonio de ellos. ¿Y por qué se le ocurrió esto a Pilato? La respuesta está en Romanos 2, léalo. Le voy a dar una pista. Dice ahí Romanos que la palabra de Dios, la ley, fue escrita en los corazones de los hombres. Ahí viene en Romanos 2. Él, de manera intuitiva, dijo, porque, hermano, eso no era una ley ni romana. Tú estudias las leyes romanas. Le decía ahorita a los del curso de cualidades, si no sabías, pero todas las leyes, con excepción de en Estados Unidos, tienen la ley anglicana, es muy diferente a la romana, pero la mayoría del mundo tienen como base de leyes la romana. Y nuestras leyes, nuestros códigos penales están basados en las leyes romanas. Ellos creían mucho en las leyes. Bueno, en la ley romana no existe nada de lavarse las manos. Eso fue, hermanos, Deuteronomio 20.
Pilato no era creyente, fue de manera instintiva que este hombre se lava las manos y dice, inocente soy yo. Inocente soy yo. Hermano, para testimonio de los mismos líderes. Ahora, hermano, mire, me pongo chinito y se lo juro por el siguiente versículo. Porque, hermano, vean lo que estos hombres dijeron. Se lavó las manos Pilato, mira el versículo 25. Y respondiendo todo el pueblo, motivado por los líderes, dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hermano, yo te invito a que leas la historia de los judíos después de este evento. Yo te invito a que leas la historia. La respuesta de la guerra que estás viendo allá, hermanos, si tú ves noticias de lo que dicen los judíos, ellos dicen, nos atacan, siempre a través de toda la historia nos han querido matar, no solamente los árabes, dice, el mundo entero se ha puesto en nuestra contra muchas veces, queriéndonos eliminar, y nosotros simplemente nos estamos defendiendo. Porque, hermanos, ellos saben que a través de toda la historia ellos han sido siempre, hermano, motivo de muerte, 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 muerte. Y cuando uno ve la historia, hermanos, de la nación de Israel como pueblo, uno se pregunta, oye, ¿por qué de verdad todo el mundo los ha querido extinguir? Hitler, ahora en Medio Oriente. En Medio Oriente, hermanos, ha habido un chorro de guerra, la guerra de los 7 días, la guerra santa, etcétera. Bueno, un chorro de guerra en contra de los árabes, los mismos de Irán atacándolos. ¿Por qué? Y uno como cristiano, hermanos, entiendo que es el pueblo de Dios, es el pueblo que Dios ha seleccionado, pero ¿por qué Dios ha permitido tanta muerte a su pueblo? Su sangre de Jesús sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y te digo algo, hermanos, por favor estudia el poder de la palabra en la Biblia. Cuando uno habla y dice algo, Dios lo escucha, hermanos, y lo toma en cuenta. Por eso, hermano, cuando usted esté molesto, hermanos, yo les recomiendo algo, cierre la boca. Porque Dios escucha lo que decimos y lo toma muy en serio. Muy en serio lo que hablamos. Y estos hombres dijeron, su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Ok. Pero, hermano, la nación de Israel ha sufrido muerte y derramamiento de sangre sobre ellos mismos y sobre sus hijos. No estoy motivando, hermanos, ni justificando que ahora hayan degollado a niños, imagínate. Yo nada más veo que van a pasar video, lo brinco, yo no quiero ver nada de eso. No lo aguanto de manera natural. Pero, hermanos, siendo fríos, cabeza fría, corazón caliente, uno estudia la Biblia. Ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Y al día de hoy, hermanos, ellos siguen sin creer en Cristo. Necesitan de Cristo como cualquier persona. Así que, hermanos, entonces Esteban, hermanos, llega, Dios permite su tercera oportunidad. Han matado a Juan el Bautista, han matado al mismo Jesús. Aún con esto que ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, Dios, hermanos, en su gran misericordia, en su infinita misericordia y en su gran amor con que nos ama y aún ama a su pueblo, hermanos, Dios les da una tercera oportunidad. Y entonces Dios se las da a través de este hombre llamado Esteban. Y vean, hermanos, donde tuvimos la lectura en Hechos 6, ¿quiénes estaban ahí? Se lo dije, ¿verdad? Quiero mostrarle que los mismos que vemos que Dios les dio la responsabilidad de representar al pueblo de Dios, son los mismos que crucificaban a Jesús y los incitaron al pueblo para matar a Jesús. Hermanos, vean, Hechos 6, son los mismos que están reunidos, versículo 11, Hechos 6, 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que les habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés. La misma táctica, ¿recuerdan? Contrataron personas para blasfemar y mentir en contra ¿de quién? De Jesús. Lo mismo que hicieron contra Juan, y lo mismo que después hicieron con Pablo, y lo mismo que después hicieron con Pedro, hermanos. Dios siempre permitiendo que personas malas se levanten y contraten a personas que mientan en contra de personas que Dios está usando en la obra de Dios.
Es el modo operandi, hermano, del diablo. Y otra vez se levantan falsos testimonios contra Moisés y contra Dios. Dice, y soliviantaron, si no entiende esa palabra, lo que significa es incitaron de manera agresiva que respondieran contra Moisés de una manera, a Esteban, de una manera agresiva. Eso es lo que significa esa palabra. Dice, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron ¿a dónde? Al concilio. ¿Se fija? ¿Quiénes son las personas que estaban ahí? El concilio. Los mismos que mataron a Jesús, los mismos líderes, hermanos, que estaban sobre el pueblo en aquel tiempo, son los mismos que ahora se ponen frente a Jesús, frente a Esteban, y lo quieren, hermano, matar. Y vean, tan así que, vean, capítulo 7, versículo 1, el sumo sacerdote, porque levantaron esos falsos testigos y les oyen decir, no, están hablando de un Jesús que dice que va a cambiar la ley de Moisés, la ley que Dios nos ha dado a través de Moisés. Y entonces el sacerdote le dice, ¿es cierto esto, Esteban? ¿Es cierto? Los mismos líderes, exactamente los mismos, hermanos. Y entonces, ahora entiende todo lo que leímos, porque era necesario leer todo el capítulo 7 que ya leímos. Esteban agarra, hermanos, todo el Antiguo Testamento, porque ese siempre ha sido la reacción del pueblo de Dios. Siempre que Dios los quiere usar, ellos se rebelan. Dios les quiere usar, ellos se rebelan. Dios les mandaba profetas, se rebelan en contra de los profetas. Es algo histórico, hermanos, a través de toda la historia del pueblo de Dios, siempre rebelándose. Hermano, para nosotros que ya tenemos al Espíritu Santo y somos salvos y que Dios nos ha dado entendimiento ahora de las Escrituras, hermano, ve José, un ejemplo, una representación de Jesús. ¿Qué hicieron con José? Sus hermanos, no gente extraña ni fuera, sus hermanos, ¿qué hicieron? Lo rechazaron al punto que lo querían, ¿qué? Matar. Hermano, el mismo testimonio de Jesús. Y eso, hermano, tú se lo hizo a un judío y se va a molestar, va a decir, estás loco, le va a molestar. Pero la Biblia daba testimonio y Esteban lo sabía y agarra. ¿Y por qué empezó con Abraham? Porque, hermano, para el judío, si hay alguien que respetaban en la fe, es Abraham. Abraham es conocido por los mismos judíos como el padre de la fe. Por ahí te fijas, Esteban empieza a usar su testimonio ¿desde dónde? Desde Abraham. Y usa todo el Antiguo Testamento para testificar. Y rechazaron a Moisés, y rechazaron a Abraham, y rechazaron a David, y rechazaron a los profetas, y luego ya dice Esteban, compadres, y ustedes han rechazado a Jesús. Y entonces, hermanos, aquellos compadres se enojan. Y hay una parte hermosa en la Biblia, hermanos, Hechos 7, uno de los mejores eventos. Dice Hechos 7, versículo 55. Pero Esteban, no pierda esta escritura, hermanos, esta lectura. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hermano, voy a tratar de ponerlos en sintonía con mi mente, cómo veo esta escena. ¿Le ha tocado ver escenas en la película? Está viendo usted una película, piensa en la película que más le guste. Y llega un momento en que esa película llega como en su éxtasis, en lo más así, que tú estás, ¿y qué va a pasar? ¿Sí te ha pasado alguna vez? Hermano, en la película esta, el momento éxtasis es versículo 55. Porque Jesús, hermanos, está a la expectativa de ver cuál va a ser la respuesta del concilio. Porque, hermanos, ¿sabían ustedes que por qué Dios no habló de la iglesia en el Antiguo Testamento? O sea, de una manera clara, sí está ahí, pero estaba escondido. Hermano, porque si ahí hubieran aceptado los judíos el concilio, el testimonio de Esteban, y hubieran dicho, la regamos, crucificamos a Jesús, Dios, perdónanos. Hermano, Jesús viene y establece su reino. Y no existe iglesia. No existe iglesia. Pero era el momento clave, hermanos.
dice la Biblia que ve Esteban, voltea al cielo y ve a Jesús a la derecha del Padre en el trono, hermano, pero estaba de pie. Es el único pasaje en toda la Biblia que vas a encontrar a Jesús después de su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo. Es el único pasaje en el que vas a ver a Jesús puesto en pie. De hecho, te voy a poner la Reina Valera, hermano 60, no se equivocó. Tú no ves que dice ahí de pie, pero si te fijas, no dice que estaba sentado. Porque la Reina Valera quiere confiar en la capacidad del lector, que si no te está poniendo que está sentado es porque entiendes que si no está sentado está de pie. Pero en el original, hermanos, vas a ver versiones que te van a decir esto ahí, literal. Esta es una versión antigua que dice, pero él, hablando de Esteban, es el mismo pasaje, versículo 55, lleno del Espíritu Santo y con la mirada fija en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie junto a Dios. Porque, hermano, era el éxtasis, era el momento, la tercera oportunidad donde ellos, de su decisión, dependía si Jesús venía o no. Era el éxtasis, hermano, era era el punto clímax, era del testimonio de Esteban, todo se detuvo, el cielo para ver qué va a suceder ahí. Y ve a Jesús, hermano, de pie. Ahora, después, ahorita seguimos con la historia, vamos a ponerle pausa. Sabemos la respuesta, no lo aceptaron a Jesús. Las únicas 3 veces, yo le puse ahí 2 ejemplos, pero realmente son 3, donde ahora vuelve a aparecer Jesús sentado, junto a Dios en su trono. Ahora Dios especifica y dice, está sentado. Vean, Colosenses capítulo 3. No pierda Hechos porque vamos a regresar con la historia de Esteban. Solo quiero que usted vea y verifique que por qué se sentó Dios ahora, Jesús. Porque ahora encontramos en la Biblia a Jesús sentado, porque allá estaba parado y acá ya no lo vuelves a ver jamás parado. Ahora está, dice la Biblia, sentado. Mire Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo. Ahora sí dice Dios, sentado. Ahora no dice de pie. Como si en Hechos 7:55, donde Esteban voltea y ve a Jesús de pie, viendo Jesús a la expectativa de qué van a responder. Porque era un momento clave. Era la tercera oportunidad que Dios le había dado a los judíos para recibirle a Jesús. Y la última. Fuera de ahí, ahorita vamos a ver la respuesta de los judíos. Lo matan, ya vimos la lectura. Pero después de esa respuesta, ahora Jesús, ¿qué hace? Se sienta a esperar el día y la hora que ningún líder ni nadie sabe en este mundo, porque hay muchos que han sacado cuentas y que 2000 años y que 7. Dice Dios, nadie sabe ni el día ni la hora en que Cristo regrese. Y ahí está, y escuchen lo que dice la Biblia, me impresiona. Porque hay líderes y personas que quieren estar sacando los números diciendo, no, va a venir. Yo ya tengo una fecha que escuché, dicen que en el 2024 va a venir Jesús por su iglesia. No sé si sea cierto, no sea cierto, yo creo que no, y le voy a decir por qué. Dice la Biblia que ni Jesús sabe el día y la hora. Que solo Dios, el Padre, es el único que sabe. Y Él está sentado junto al Padre y va a haber un día en que Dios le va a decir a Jesús, hey, llegó la hora. Vamos. Hermano, es lo que dice yo no me volteé a ver a mí, es lo que dice la Biblia. Dice Jesús, ni yo sé la hora, sino solamente el Padre en su voluntad. Entonces imagínate, si ni Jesús, hermano, lo sabe, ¿quién soy yo para saberla? Ni estar inventando horas de que en el 2024, 2025, mañana, hermano, no lo sabemos la hora. Lo único que nos pide Dios es estar preparados. Pero el punto, hermano, es, vea cómo después de Hechos 7, donde está Jesús de pie, ahora cómo encontramos a Jesús sentado. Y vea, no solo ahí, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Uno no sabe si entró un terrorista o si están jugando, ¿va? Uno quiere ir allá, a lo mejor entró alguno de Hamas y uno no sabe. Hebreos capítulo 10, no me ni Dios lo quiera. Hebreos capítulo 10.
Por eso ya le pedí al hermano Josué que me cambie la cámara aquella y la ponga acá. Hermano, fuerza de cambiar la cámara. Porque... sí, la vamos a cambiar, ya saben. Para que sepan, vamos a dejar 2 cámaras en las calles y aquella la vamos a meter porque queremos estar cuidando aquí con los niños. Cierro el anuncio. Hebreos capítulo 10, versículo 12. Vean, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y hay un pasaje más, que no lo voy a leer, Apocalipsis, hermanos, donde nos presenta a Jesús como, después de Hechos 7, a Jesús como sentado, ya no de pie. Porque la oportunidad clave y el éxtasis, ¿dónde era? Hechos capítulo 7. El tercer testimonio que Dios le había puesto a la nación de Israel con Esteban. Y si usted regresa allá a Hechos capítulo 7, ¿qué sucede? ¿Qué hicieron con el testimonio de Esteban? Vea, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios. Y dijo, aquí, escuchen, les dice a los líderes, veo a Dios mismo y a Jesús sentado a la diestra. Hermano, y ellos en vez de pensar, fue tal su religión, fue más grande sus costumbres, fueron más sus pensamientos que no se alineaban a lo que estaban escuchando, que dijeron, estás loco, compadre. Y dice la Biblia que entonces, dando grandes voces, versículo 57, se taparon los oídos, arremetieron a una contra él, lo echaron fuera y lo mataron a pedradas. Esteban, hermanos, es el primer mártir. Se le conoce como el primer mártir, que murió lapidado a pedradas. Ahora, lo interesante es que dice la Biblia que su vestimenta se las quitó, no me la voy a quitar, no se preocupe. Y dice la Biblia, hermanos, que la puso, y eso tiene un significado grande, sus vestimentas antes de morir, se las pone, ahí estaba presente de una manera, si usted quiere, casual, yo creo que no. Hermano, a los pies de un joven llamado Saulo, que en ese momento cuando Esteban murió, Saulo era un joven. Y si usted quiere saber el significado de eso, hermano, recuerde cuando Elías iba a ser quitado y Eliseo iba a tomar el lugar de Elías. ¿Qué hizo Elías? Su vestimenta se la dejó a los pies de Eliseo. Y recuerdan que estaba pidiendo Eliseo una doble porción del poder de Elías, y fue concedido a través de las vestiduras. Esas vestiduras se las entrega ahora Esteban a Saulo, que se convierte en el hombre que Dios seleccionó para enseñarnos la verdad de la iglesia. Y se acabó Dios el trato con los judíos. Está en pausa, no los ha desechado para siempre, volverá a trabajar con ellos. Pero al día de hoy, hermanos, un judío no es relevante como antes, es el pueblo de Dios, pero un judío hoy es como un negrito, un africano, un mexicano, un japonés, es igual, exactamente igual. Sigue siendo el pueblo de Dios, claro. Tenemos que orar por ellos, por supuesto, pero de la misma manera que tenemos que orar por un japonés, por un italiano, por un mexicano, por un indígena, hermano, exactamente igual. Y de ahí nace Saulo. Entonces, si se fijan, a partir de aquí nuestro estudio del libro de Hechos va a tomar un giro, hermanos, de 180 grados. Del capítulo 1 hasta este capítulo 7, Dios trabajando con los judíos. Por eso tú vas a ver frases como en la sinagoga, y se reunieron en la sinagoga, y en Jerusalén, porque el centro de operaciones era los judíos, Jerusalén, la sinagoga. Y a partir de aquí vas a ver cómo cambia el lenguaje ahora a la iglesia, a cristianos, creyentes, cambia completamente, ¡pum! Porque ahora Dios empieza a trabajar con algo llamado iglesia. Por eso tú ves que por primera vez aparece, hermanos, capítulo 8, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Ahora, ¿en qué se va a enfocar Dios? En la iglesia, ya no en la nación de Israel. Y ahora tú vas a empezar a ver a partir de aquí
que la iglesia que antes del capítulo 8, capítulo 7, eran 100% judíos. Pablo se paraba el sábado a hablar ¿con quién? Con judíos. Y discutía a los que estuvimos en matrimonios el viernes ¿con quién? Con judíos. A partir, hermanos, de aquí, hermano, la iglesia empieza a ver judíos y gentiles. Y si tú crees en el orden de las palabras de Dios, te vas a dar cuenta que por primera vez, a partir del capítulo 8 en adelante, antes, siempre que Dios hablaba de gentiles, decía en este orden, decía Dios, judíos y gentiles. A partir del capítulo 8, ahora Dios cambia el orden y dice, gentiles y judíos. Porque ahora Dios empieza a trabajar ¿con quién? Con judíos. ¿Cuál es la aplicación a nuestros días, hermanos? ¿Qué quiero con este estudio? ¿Qué quiero compartirles? Hay veces que si entendemos quién es la nación de Israel, hermanos, es el pueblo escogido por Dios. No existe otro pueblo en todo el mundo, hermanos, al que Dios haya dicho, este es mi pueblo. A nadie, solo los judíos. No existe, hermanos, otra tierra en el mundo que no haya dicho a Dios, esta es mi tierra, como Dios dijo de Jerusalén. Por eso es muy difícil que podamos entender esa guerra, hermanos, porque nosotros queremos ir a lo histórico. Hermano, allá hay un tema ahí espiritual muy profundo. No existe otro lugar en el mundo al que Dios le haya dicho, hermanos, a México Dios no dijo, México es mi tierra. Tú has escuchado esas frases que queremos ganar a México para Cristo. Hermanos, qué padre, soy muy bonito, pero la única tierra que Dios dijo en toda la Biblia es mi tierra, Jerusalén. El único pueblo al cual Dios dijo, es mi pueblo, Israel. No dijo México, no dijo japoneses, no dijo africanos, dijo la nación de Israel. ¿Qué le quiero decir con esto? Si a la misma nación de Israel, que Dios dijo estas frases para mostrarnos que Israel es muy amado por Dios, si usted y yo, hermano, no tenemos la dicha y fortuna de que Dios nos diga de esa manera, y si aún a la nación de Israel, siendo tan amada, Dios le dio una última oportunidad, imagínense nosotros. Como muchas veces nosotros, hermanos, estamos metidos en nuestro orgullo y creemos tener el derecho de decir, Dios me tiene que perdonar, Dios me tiene que seguir dando oportunidades, Dios me tiene que hacer esto, Dios me tiene que hacer esto. Y no aprendemos, hermanos, que en veces en la Biblia Dios dijo, hasta aquí. En veces confundimos la misericordia de Dios y decimos, hermano, la misericordia de Dios es eterna. Así es. Pero aún la misericordia de Dios se transforma en un límite, hermanos. Y si no me quiere creer lo que le acabo de decir, ¿ha leído Génesis? Cuando Dios decidió destruir al mundo entero, dice la Biblia que Dios le ordenó a Noé construir un arca, ¿verdad que sí? Ahora, esa arca, hermanos, usted saque las medidas. Enorme. Una puerta enorme para que para que cupieran todos los animales. Le hago una pregunta, hermanos. ¿Quién cerró la puerta del arca? ¿Quién? ¿Quién? Escuché Juan, dije, no, espérame, pero sí, Juan todavía no nacía, espérame, hermano Carlos, no me confunda. Ah, Jehová, el cerrajero. Hermano, lo interesante ahí que un día fue el Dios el que dijo, hasta aquí, pum, lo cerró. Hermano, Dios tiene un límite. Tengamos mucho cuidado de no abusar, de creer que Dios... Y nos acostumbremos a venir a la iglesia, a siempre tener un lugar de reunión, a siempre tener salud, a siempre tener lo que necesitamos para hacer la obra de Dios. Un día eso se puede acabar. Y Dios decir, Rubén, te di muchas oportunidades, hasta aquí. Hasta aquí. Hermano, valoremos lo que tenemos, pero lo que Dios te esté hablando de hacer cambios, no digas, no te acostumbres a decir mañana, porque un día Dios puede decir, Rubén, hasta aquí. Tu última oportunidad. Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios, por lo que tú haces en nuestras vidas. Y gracias por las oportunidades que nos das, Señor. Te damos la gloria a ti, Señor, porque tú nos has rescatado. Pero, Señor, que nuestro orgullo no nos envuelva en creer que siempre serán las cosas así.
Tú tienes un límite, Dios. Tu paciencia tiene un límite. Ayúdanos, Padre, a valorar las oportunidades que nos das con nuestros hijos, de nuestra vida, nuestra familia, trabajo, iglesia, ministerio. Ayúdanos a valorarlo, Dios. Perdona, Dios, nuestro orgullo de creer que tú siempre tendrás, y lo repito, tendrás que ayudarnos. No siempre es así. No siempre será así. Así como un día cerraste la puerta en el arca de Noé, así como un día a la nación de Israel le dijiste hasta aquí. Señor, también nosotros tenemos que entender que nuestras oportunidades son limitadas. Ayúdanos, Padre, a valorar nuestra vida. Ayúdanos a valorar nuestro el sacrificio que tú hiciste por nosotros. Ayúdanos a valorar la vida eterna que tú nos has dado, Dios. Y ayúdanos a amarte cada día, Señor. Así como están, hermanos, con sus ojos cerrados, no voy a hacer invitación. Quiero que cantemos en nuestro corazón este canto, hermanos. Que le digamos a Dios, quiero levantar mis manos. Quiero, Señor, levantar mi voz y decirte, Padre, que a partir de hoy de verdad quiero valorar las oportunidades que tú me das, mi trabajo, mis hermanos en Cristo, mi ministerio, la iglesia, familia, todo lo que tú nos has dado, Señor, y aún lo que no nos has dado. Que este canto, hermano, sea una oración elevada a Dios, diciéndole a Dios, quiero levantar mis manos, Dios, quiero decirte gracias, Padre, porque yo no había visto que cada vez que abro mis ojos es una oportunidad que tú me estás dando para seguir sirviéndote, Dios, para seguir amándote, Dios. No lo había visto así, Señor, pero hoy, Dios, con esta enseñanza me has hecho entender que tú me estás dando oportunidades cada día, Dios. Así que, hermano, cante en su corazón. Si usted la sabe, cántelo en forma de oración ahí. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz. Dígaselo a Dios en su corazón. Ofreciendo a ti mi vida en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Dígaselo a Dios sinceramente, de lo más profundo de su corazón. Hijo de Dios, recibe hoy, Señor. Recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria. La segunda parte, hermano, le voy a pedir a nuestro hermano Daniel que nos dirija. Le voy a pedir que se ponga de pie. Y después de cantar la segunda vez, mi hermano Daniel nos dirigirá en una oración. Así que mi hermano Daniel cerrará la enseñanza. Vamos a cantarle, hermanos, con los ojos. La letra está en pantalla. Dígaselo a Dios de todo corazón. Vamos a cantarlo esta segunda vez. Y después de esto, hermanos, cerramos con una oración con nuestro hermano Daniel.
ofreciendo a ti mi vida en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración, Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, la honra y honor, Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y Padre, gracias Señor, gracias le damos Padre por su palabra. Gracias Dios porque mi Dios siempre llega a este tiempo, Señor. Bendecimos su santo nombre, Señor. Amén. Agradecemos, Padre, porque usted nos da una oportunidad más, Señor. Permita, Señor, que tengamos corazones dispuestos, Amén. corazones prestos, Señor, a su palabra, que seamos obedientes, Padre, a su Santo Espíritu. Gracias, Padre, porque sin lugar a dudas, Señor, usted es bueno. Háganos entender, Señor, que, Padre, no tenemos la vida asegurada, Señor, sino que, Padre, podamos estar en paz con usted, mi Dios, y podamos ser obedientes. Amén. Bendiga la vida de cada uno de mis hermanos y que esta palabra suya, Señor, llegue a lo más profundo de nuestros corazones. Gracias por la vida de nuestro hermano pastor, siga bendiciendo su vida. Gracias por su familia y gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Le damos toda la honra, Señor, y toda la gloria, Padre, solo a usted, Señor, porque usted, Padre, es nuestro Dios, porque usted es el que nos sostiene, porque es usted, mi Dios, por el cual nosotros podemos tener vida y aún, Señor, alabar y bendecir su santo nombre. Gracias le damos por todo, Padre, en el nombre que es sobre todo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Puede tomar su asiento, hermano, y vamos a despedir a nuestros hermanos en la transmisión de Facebook. Que Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos la siguiente semana. Bendiciones.